Saludos a todos, en este video trataremos el tema que yo llamaré las mentiras de la física. Los estudiantes de primeros semestres de carreras de ciencia e ingeniería normalmente son embaucados con una serie de conceptos, de cosas que estrictamente hablando no se encuentran en la naturaleza. Doy una lista de ejemplos. Masas puntuales, cuerpos absolutamente rígidos, líquidos incompresibles, cuerdas indeformables, fluidos ideales o sin viscosidad, superficies sin fricción, péndulos simples, gases ideales, ondas planas, oscilaciones monocromáticas, redes cristalinas infinitas, y etc. Estrictamente hablando, ninguno de estos fenómenos se observa en la naturaleza. ¿Por qué se usan entonces? Para explicar ese por qué, hagamos una pequeña excursión a la filosofía. En la Grecia antigua había un filósofo que se llamaba Platón, que creía en la existencia de un mundo donde habitaban las cosas ideales. Este filósofo pensaba que las cosas cotidianas que vemos todos los días son burdas aproximaciones a esos ideales. Tomemos por ejemplo el segmento de una línea recta. Por definición, un segmento de línea recta es una sucesión de puntos y los puntos no tienen dimensiones. Por lo tanto, una línea recta debe ser infinitamente delgada. ¿Es esto un segmento de recta? No, porque tiene espesor. Ahora, entre más delgado dibujemos este segmento, más se acercará al ideal de la línea recta, pero nunca se logrará. Igual ocurre en matemáticas con el concepto de superficie, por ejemplo. En el caso de la física, los conceptos que mencioné anteriormente pertenecen al mundo de los ideales de Platón. En otras palabras, los físicos y los ingenieros podemos considerarnos platónicos. ¿Por qué? El asunto es que cualquier situación física es tan compleja, tan llena de matices, que es imposible abordar matemáticamente todos los fenómenos que aparecen allí en forma simultánea. Para resolver las ecuaciones que aparecen y para escribir estas ecuaciones es necesario hacer una caricatura, hacer una simplificación. Veamos un ejemplo sencillo tomado de la mecánica elemental. Para resolver este tipo de problemas, para hallar las velocidades, tiempos, aceleraciones, normalmente se escriben las ecuaciones de Newton para cada bloque. Sin embargo, si en estas ecuaciones tomamos en cuenta todas las fuerzas presentes, sería prácticamente imposible resolverlas. En los manuales de física básica, al resolver este problema, normalmente se hacen explícitas algunas simplificaciones. Primero, se considera que la cuerda es indeformable. Segundo, se desprecia la participación del aire. Tercero, con mucha frecuencia se omite la masa de la polea y de la cuerda. Cuarto, con mucha frecuencia también, se omite la fricción entre el bloque y el plano inclinado. Sin embargo, hay muchas otras idealizaciones que no se enuncian explícitamente en estos ejemplos. Primero, se omite la atracción gravitacional entre los bloques y la rampa, entre los bloques y la cuerda, entre la cuerda y la polea, etc. Segundo, se omite la atracción gravitacional de otros cuerpos sobre el sistema, por ejemplo por parte de la Luna, del Sol, de Júpiter, de la galaxia Andrómeda, etc. Tercero, se omite el giro de la Tierra alrededor de su eje, y alrededor del Sol, y alrededor de la galaxia. Se omite la presión que ejerce la luz, y etcétera, etcétera. Esta simplificación del fenómeno para poder tratarlo requiere establecer cuáles de los factores son relevantes y cuáles no. Por ejemplo, en el problema de los bloques que menciona el manual de física, si al resolver el problema el tiempo de caída del bloque nos da 12 segundos y al considerar la atracción de la Luna nos da 12,00000000008 segundos, es necesario establecer si ese 0,000000008 segundos son relevantes o no, o como dice la teoría de errores, significativos. Y eso depende del objetivo de la medida. Y así con todo lo demás. No siempre es tan trivial establecer cuáles de los factores son decisivos y cuáles no. Por ejemplo, la atracción de la Luna sobre los bloques en el ejemplo anterior puede ser irrelevante, pero no puede ser descartada si se quiere explicar el fenómeno de las mareas.
En muchos casos, el despreciar uno de estos factores puede llevar a resultados que contradicen la realidad, puede llevar a paradojas. Un ejemplo de esto tiene que ver con la viscosidad de un fluido que se suele omitir a grandes números de Reynolds. Sin embargo, D'Alembert demostró que en este caso ningún cuerpo podría ser arrastrado por un fluido en movimiento y esto es falso. Esta confusión persistió durante 100 años hasta que fue resuelta por Prandtl a principios del siglo XX con su teoría de la capa límite. Vamos a examinar un poquito con más detalle los ejemplos listados al principio del video. Vamos a ver por qué, siendo mentiras, pueden ser incluso modelos muy útiles en la mayoría de los casos. Comenzaremos con las masas puntuales. Estrictamente hablando, no existen masas puntuales. En física, se le llama masa puntual a cualquier cuerpo de tamaño muy pequeño en comparación con las distancias de interés. Veamos, por ejemplo, cuando estudiamos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos considerar a la Tierra y al Sol como puntos, aunque obviamente no lo son. Como segundo ejemplo, tomemos los cuerpos rígidos, los líquidos incompresibles y las cuerdas indeformables. Tales objetos no pueden existir en la naturaleza. Veamos. La velocidad del sonido en cualquier medio elástico es proporcional a la raíz cuadrada de la elasticidad sobre la densidad. En el caso de los cuerpos totalmente rígidos y líquidos incompresibles, la elasticidad sería infinita y la velocidad del sonido en estos medios sería infinita, mayor que la velocidad de la luz. Y esto contradice la teoría de la relatividad. De otra forma podríamos explicarlo así. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido como el de la gráfica. Si le damos un empujón a la parte izquierda, todo el cuerpo rígido se comenzará a mover inmediatamente después del empujón. Esto quiere decir que la señal moverse llegó a todos los puntos del cuerpo rígido inmediatamente, es decir, a velocidad infinita, lo que de nuevo contradice la teoría especial de la relatividad. La realidad es que la señal moverse se propaga en el medio a la velocidad del sonido en este medio, en una onda que después de rebotar varias veces en la frontera se disipa. ¿Cuándo se pueden usar entonces los modelos de cuerpos rígidos, líquidos incompresibles, cuerdas indeformables? En general puede haber dos criterios. Primero, si estas deformaciones son muy pequeñas en comparación con las distancias de interés, pues se pueden utilizar estos modelos. Otro criterio en otras ocasiones puede ser cuando la velocidad de los cuerpos en un fluido, por ejemplo, son muy pequeñas respecto a la velocidad del sonido en estos fluidos. En tercer lugar, vamos a ver el péndulo simple. Un péndulo simple es aquel en que toda su masa está concentrada en el punto que oscila al extremo de esta línea. Para ello deben cumplirse dos cosas. 1. Que la cuerda no tenga masa y 2. Que en el extremo de la cuerda esté concentrada toda la masa del péndulo. ¿Cuándo se puede usar entonces el modelo del péndulo simple? Si la masa de la cuerda es muy pequeña respecto a la masa del objeto que pende de su extremo, y si el tamaño de este objeto es muy pequeño respecto a la longitud de la cuerda, entonces el modelo del péndulo simple se puede usar con resultados aceptables. Vamos ahora a tratar el tema de los gases ideales. Un gas ideal es aquel cuyas moléculas no interactúan entre sí, es decir, no se atraen ni se repelen. En realidad, las moléculas de los gases sí interactúan entre sí. Normalmente se atraen si están alejadas y se repelen cuando están a muy cortas distancias. ¿Cuándo se puede usar el modelo de gases ideales? Para gases enrarecidos, es decir, de poca densidad, a temperaturas no muy bajas y temperaturas no muy altas se puede usar con buena aproximación el modelo de gases ideales. En quinto lugar vamos a ver el tema de las ondas planas. Una onda plana se refiere a una señal acústica, óptica, etc., en el cual cada punto de un cierto plano tiene un mismo estado de excitación, o más precisamente una misma fase. Pero los planos son infinitos, y esto implicaría que la onda tiene una energía infinita, y eso es imposible. ¿Cuándo se puede aplicar este modelo? El modelo de onda plana es muy útil para explicar situaciones como, por ejemplo, un pequeño sector de una onda esférica muy alejada de su fuente. En sexto lugar vamos a hablar de las ondas monocromáticas. Una oscilación monocromática se refiere a una oscilación que ocurre a una sola frecuencia. Sin embargo, esto es físicamente imposible. ¿Por qué? La causa está en que todas las oscilaciones físicas tienen un principio y un fin. Comienzan en algún momento y luego finalizan. Haciendo un análisis matemático de las frecuencias que participan en una oscilación, vemos que si la oscilación tiene principio y fin, hay muchas frecuencias participantes.
También sabemos que entre más duradera sea la oscilación, menos frecuencias van a participar, por decirlo así. En el límite, cuando la oscilación no tiene ni principio ni fin, participaría una sola frecuencia, es decir, esta sería una oscilación monocromática. Para que una oscilación sea realmente monocromática, debe ser infinita en el tiempo, no debe tener ni principio ni fin. ¿Cuándo se puede usar entonces este modelo de oscilaciones monocromáticas? Si la oscilación es lo suficientemente larga en el tiempo para despreciar aquellas frecuencias diferentes a la frecuencia central, se puede considerar esta oscilación monocromática o estrictamente cuasi monocromática. Y esto es todo por ahora, jóvenes, nos vemos en el próximo video.